Hola a todos chicos, feliz Navidad y disculpadme por no haber subido contenido durante toda esta semana. He tenido algunos problemillas de salud, me puse malo y bueno, entre las fiestas navideñas y este problemilla pues no he podido subir contenido, pero estamos aquí de vuelta y os quiero presentar pues algunas novedades que han venido estos días y que no os he podido contar. Entre ellas me gustaría contaros la nueva filtración que ha habido por parte de Tibor Blaho, que es un jefe de ingenieros que trabaja para IPRM, y lo que ha dicho es que van a sacar una nueva funcionalidad para ChatGPT que consiste en una memoria. Lo que va a permitir esta memoria pues va a ser poder interactuar entre diferentes chats y que estos pues hagan una relación de todo lo que van aprendiendo. Es decir, nosotros podemos hablar en un chat sobre, pues no sé, sobre nuestros gustos musicales y en otro momento, en otro chat más adelante, pues podemos decir que nos gusta como instrumento la guitarra y él pues puede hacer una composición de lo que hemos hablado de gustos musicales con que nos gusta la guitarra y nos puede recomendar pues algún grupo de música donde pues este estilo sea el que predomina. Todo esto parece un poco tontería o que ya lo venía haciendo ChatGPT, pero nada más lejos de la realidad. No sé si algunos habéis tenido la experiencia de acceder a algunos chats y os dice que no puede seguir con la conversación, ya que esta conversación ha quedado como obsoleta y no puede partir de donde lo dejasteis. Por ejemplo, si accedéis a un chat de hace 30 días, pues quizás cuando le habléis sobre algo que habéis estado hablando, pues no os vaya a responder bien. Si lo hace, pues puede tener algunos fallos, pero lo que sí que no hace es interactuar entre diferentes chats, es decir, pasar información de unos chats con otros. Esto, añadido la multimodalidad que tiene ChatGPT actualmente, pues es un abanico bastante amplio. Aquí surge la cuestión de, bueno, el tema de la privacidad, de que a algunos pues no les parecerá correcto que ChatGPT sepa de nosotros pues casi todo, ¿no? Pero al final esto lo vienen haciendo los teléfonos móviles, los buscadores como Google o otras muchas aplicaciones que nosotros pues sin querer le damos el consentimiento y nos están recogiendo todos los datos de nuestros gustos, lo que hablamos mediante la activación del micrófono. Entonces, al fin y al cabo, pues nosotros podemos decidir si queremos activar esta función o no. Depende de lo que habléis, pues en mi caso, si yo lo uso pues para temas de productividad o para producción, pues sería muy interesante que tuviese toda esta información y no le tuviese que estar explicando cada vez pues todo lo que estoy trabajando, ¿no? Al final, últimamente lo que he estado usando mucho ha sido los GPTs, es decir, me he construido GPTs específicamente para algunas áreas concretas, por ejemplo, para el tema de los vídeos de YouTube, algún GPT para diseño de imágenes. Entonces, cuando tú defines a estos GPTs las funcionalidades, pues no hace falta que le estés repitiendo constantemente para qué están diseñados. Pero, sin embargo, la nueva funcionalidad que estamos hablando ahora pues daría un contexto, una ventana de contexto mucho más amplia a nivel pues personal, de gustos, en lo que trabajamos, nuestros proyectos, y sería pues como un asistente personal que está enterado de todo lo que ocurre en nuestro día a día. Dicho esto, os voy a compartir el hilo que abrió Tibor Blaho en Twitter, donde lo llama el proyecto Sunshine. Aquí habla de que ChatGPT con memoria y un nuevo diseño de tienda GPT. En este caso, pues nos dice que se descubrió inicialmente en agosto como una versión de ChatGPT con capacidades especiales. Al final, pues esto lo descubrió mediante el código. Él se puso a investigar el código y vio pues que había algunas líneas de código en la que había algunas funcionalidades con memoria. También nos habla de que la versión actual de ChatGPT presenta una sección nueva llamada personalización dentro del apartado de configuración, donde podemos mejorar las respuestas de nuestro chat.
Aquí nos dice también que GPT mejorará continuamente a medida que chateemos con él, recogiendo en este caso detalles y preferencias para adaptar las respuestas a nosotros. Aquí nos pone algunos ejemplos como que podemos decirle qué sabes de mí, dónde dejamos mi último proyecto, o en este caso podemos también restablecer la memoria, al igual que podemos desactivarla. Aquí también nos habla, un poquito más abajo, donde dice gestiona lo que recuerda, pues nos habla de esto que estamos hablando, de que podemos restablecer la memoria o desactivarla en función de nuestras preferencias. Pero vamos a tener otra cosa que se va a llamar el chat temporal, que será un chat que nosotros usemos pues para hablar, y lo que se quede ahí pues no lo va a recordar ChatGPT y se eliminará. Será un poco como los chats temporales de WhatsApp. Y bueno, pues en este caso aquí nos dice que podemos conservar una copia por hasta 30 días por motivos de seguridad. También dice que los chats temporales no aparecerán en el historial y pues que el GPT, en este caso ChatGPT, no recordará nada de lo que se hable ahí. Y bueno, en la última parte de este hilo pues nos habla de que ha habido una actualización en la tienda de mis GPTs con el apartado de búsqueda, los usados recientemente, y aquí pues nos aparecen los GPTs hechos por OpenAI y algunos destacados. Ya sabéis que ahora mismo podéis acceder a la tienda de los GPTs y podéis ver todos los que han creado los usuarios. Yo os dejaré aquí abajo uno de los que yo he creado, que es un modelo de generación de imágenes de coches de lujo, donde vosotros le podéis poner el modelo del coche con el paisaje que queráis y al final os generará ese modelo de coche en el color que le pidáis en un estilo realista, ¿vale? No tenéis que estar especificando que si tonos de color, brillos, etc., ¿vale? Está pensado pues para generar imágenes realistas de coches de lujo. Así que si queréis probarlo, os lo dejo por aquí abajo. Y ahora vamos a ver un poco el vídeo que subió él en Twitter, donde muestra pues un poco cómo se vería estas nuevas funcionalidades dentro de ChatGPT. Vale, aquí vemos pues cómo se ve que ahora GPT pues puede aprender de tus chats, y en el apartado de cuando le damos al modelo de lenguaje pues nos aparece al final un apartado de chat temporal. Aquí dice lo que hace el chat temporal, que no permanece en el historial, que se borra, etc. Vale, aquí en el apartado de configuración, como os decía, tenemos un apartado nuevo, se supone, de personalización, ¿vale? Pues donde podemos activar o desactivar, en este caso, las respuestas de los chats basados en nuestra información. Vale, aquí nos muestra también un poco la tienda de GPTs o el apartado de GPTs, donde podemos ver pues todas las creaciones que han hecho los usuarios y el propio OpenAI. También os quería comentar que hay una nueva funcionalidad dentro de ChatGPT, que es el archivar los chats, ¿vale? Podemos archivar los chats, simplemente pues nos vamos, por ejemplo, a este chat que tengo aquí, que es uno que uso pues para generar imágenes con inteligencia artificial. Sabéis que el modelo que usa ChatGPT es el de DALL-E 3, y simplemente dando clic en los tres puntitos pues nos aparece la opción de archivar chat, ¿vale? Para acceder luego a los chats que tenemos archivados, pues nos vamos a nuestro perfil, nos vamos a configuración y aquí nos aparecería en el apartado de general los chats archivados. Le damos a Manage y nos aparecerían los chats que tuviésemos. También quería comentaros que podemos probar el modelo de GPT-4 de manera totalmente gratuita, ya que Microsoft ha puesto en la Store de Android Microsoft Copilot, con el que podemos probar el modelo de lenguaje GPT-4 de manera totalmente gratuita en nuestros móviles, tablets o incluso en el propio buscador de Bing, que como sabéis pues incorpora este modelo de GPT-4, pero ahora lo podemos tener de una forma mucho más sencilla dentro de nuestros teléfonos móviles. Aquí nos habla pues que Microsoft Copilot está en Android y próximamente pues lo lanzarán para iOS. En este caso pues nos ofrecen acceso a esta IA generativa, con la que podemos generar también, por supuesto, imágenes, código y chats, ¿vale? Por otro lado, quería hablaros de la herramienta de Pika, a la que ya me han dado acceso, me apunté a la waitlist,
Y Pika no es más que una versión parecida a Runway, con la que podemos generar vídeos a partir de imágenes. En este caso, Pika dice que es superior a Runway a la hora de generar vídeos, y yo tengo que decir que lo he probado y depende. Funciona mejor en algunos aspectos que Runway, pero Runway funciona mejor que Pika en otros. Por ejemplo, para la animación de planos de detalle, ¿vale? Como pueden ser pues, primeros planos de personas y demás, pues funciona bastante bien, pero cuando tenemos imágenes con mucho detalle, con muchas luces o con muchos elementos detallados, pues no funciona tan bien. Entonces nos debemos ir a Runway. Pero bueno, podemos usar las dos herramientas y en este caso, de momento, Pika es gratuita. Os podéis apuntar a la waitlist y os darán acceso pues, lo más pronto que puedan. En este caso os voy a mostrar un ejemplo de cómo la podéis usar. Es una interfaz muy sencilla, muy sencilla. Aquí os aparecen algunos ejemplos de animaciones, ¿vale? Donde podemos ver pues cómo a partir de esta imagen pues recrea nieve, en este caso pues hace un zoom, en este caso pues hace hablar aquí al animalito, y nosotros vamos a hacer un caso con una imagen que ya había creado previamente de FreePic Picasso, y le vamos a dar una imagen, que en este caso es la de un barco navegando, y le vamos a decir aquí a Ship Navigating. Vale, una vez que tenemos el prompt puesto, es decir, lo que queremos que exprese esa imagen, pues en este caso un barco navegando, abajo tenemos una cinta de opciones donde tenemos los frames por segundo, ¿vale? Podemos ponerle, pues no sé, 24 frames por segundo. Le vamos a dar también a el control del vídeo, donde podemos configurar pues la rotación, el zoom, ¿vale? El paneo que hace la cámara. Y yo os recomiendo que la fuerza de estos parámetros no la subáis mucho para que no haga cosas muy raras, ¿vale? Yo la dejaría en 1 o incluso en 0, pero bueno, le podemos poner 1, y en este caso pues le vamos a dar un pan hacia la derecha y un zoom en positivo, ¿vale? Vamos a dar estos parámetros y luego pues le podemos poner los negative prompt, ¿vale? Que son muy útiles, los he probado en Pika y la verdad es que son muy útiles para decirle lo que no queremos que nos genere. En este caso pues no queremos que sea una ilustración, que no sea modo cartoon, que sería un poco pues como dibujo animado, ¿vale? Y la consistencia con el texto, pues tenemos también una regulación desde 5 hasta 25. Pues la podemos dejar así por defecto, y una vez que lo tenemos configurado, le podemos dar a generar. Vale, esperamos un poquito y aquí vemos cómo pues, se nos van generando. Bien, pues una vez que nos ha generado el vídeo, le vamos a dar a pantalla completa y fijaos, ¿vale? Cómo nos anima la escena. La verdad es que está bastante bien. Podemos mejorarla si le damos a Upscale. Bien, pues una vez que lo tenemos generado, le vamos a dar a pantalla completa y fijaos cómo la textura pues mejora bastante, ¿vale? De todas formas, si no os convence mucho, si creéis que puede mejorar un poquito más, tenemos la posibilidad de usar la herramienta de Topaz Labs, ¿vale? Con Topaz Labs lo que podemos hacer es, mediante inteligencia artificial, pues maximizar la calidad visual. Aquí vemos un ejemplo, ¿veis? De los detalles de una imagen pues que está un poco pixelada. Fijaos cómo detalla por completo pues todos los pelitos, ¿vale? Y todo el rostro, en este caso del animal. Aquí tenemos otro ejemplo con una cara, ¿vale? Y con un paisaje. Vale, pues ya sabéis una herramienta con la que podríais mejorar todavía más, que sería la de Topaz Labs.
Y nada, pues para descargarlo simplemente le podemos dar aquí al botón de descargar y se nos descargaría. Pues nada chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Ha sido un vídeo, bueno, con pocas noticias, pero bueno, no quería hacer un vídeo muy largo, ya que quería explicarlo de manera un poco extensa y detallada. Y dejaré algunos vídeos más para esta semana, ya que si no, pues saldría un vídeo muy largo. Y no olvidéis suscribiros si no estáis suscritos, ya que me ayudáis mucho a crecer en este canal. Darle un buen like, compartirlo y nos vemos en el próximo vídeo.